Muy buenas noches para todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, me honra como presidenta de la asociación, Blanca Abril Rodríguez Clavijo, poder abrir este coloquio y hacer una bienvenida a nuestro Congreso Nacional de Neurología Infantil el próximo 22 al 24 de mayo de este año. Nuestra sede es Bogotá y vamos a tener grandes sorpresas para los asistentes el día de hoy, para que estén muy atentos a lo largo de todo el evento. Hoy quiero agradecer este encuentro de coloquio porque todos aprendemos, vamos a aprender de un equipo interdisciplinario bajo el liderazgo de un gran amigo que me honra presentarlo porque pues ha sido el amigo de aprendizaje, el amigo de vida y para mí es un honor siempre verlo crecer y tenerlo en estos escenarios. El doctor Juan David Roa es un neurointensivista pediatra, eh, neuropediatra, por supuesto, neuro UCI ENOMI en este momento, es coordinador académico de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Y por supuesto es el gran amigo Asconi de nuestro comité de educación. Doctor Juan David, muchas gracias por la participación, gracias por este hermoso espacio que tenemos académico para nuestros asociados. Gracias. Pero Blanca, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron esta noche y especialmente a la doctora Espinosa, a la doctora Carolina y al doctor Dago por darme el espacio dentro del Comité de Educación para presentar de lo que vamos a hablar a continuación. Déjenme, yo les comparto pantallas y les voy contando qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que quiero presentarles el día de hoy. Un minuto y ahí va. ¿Estamos? ¿Sí se ve? Sí, señor. Sí, Juan, sí vemos. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hablar en estos minutos, junto con la doctora Sofi, la doctora Natalia y la doctora Ana, que las voy a presentar a continuación, es algo que nosotros pues le hemos llamado Pediatría y Neurocrítica, que el currículum o PNC3, y es básicamente si nos ponemos en un contexto de cosas que hacemos y que hemos trabajado habitualmente es una manera de tratar de llevar el paciente o el conocimiento del paciente con patología neurológica crítica a esos lugares en los que no tenemos neurólogos pediatras, ni intensivistas, ni neurointensivistas, muy similar, y van a ver ustedes un poquito a lo que sucede con el PALS o con el NLS y este tipo de módulos de educación que tratan de llevar los conceptos básicos y dependiendo de los niveles en los cuales el paciente se encuentre a tratar de generalizarlo un poquito. Entonces, esto lo hemos venido haciendo, ya llevamos más de 2 años trabajando con un grupo grande que les voy a mostrar a continuación sobre en este proyecto específicamente y ahorita pues amparados con la Pediatric Neurocritical Research Group, que es el grupo de cuidado intensivo neurológico pediátrico mundial que ha venido creciendo poco a poco y que afortunadamente nos ha dado la posibilidad de compartir con ellos y de enseñarnos y ayudarnos un poquito en eso. Entonces, todo esto empieza en por qué esto es importante y de qué manera esto ha sido importante para nosotros. Yo creo que todos los que estamos acá nos hemos visto enfrentados a pacientes con patologías neurológicas críticas y peor aún, los pacientes con patologías neurológicas críticas, las secuelas y los daños que esto tiene. Algo que ha venido pasando en el cuidado intensivo especialmente es que la mortalidad en cuidado intensivo ha venido disminuyendo, pero desafortunadamente la morbilidad ha sido el impacto mucho más grande y la morbilidad neurológica es probablemente lo que más nos está costando. Nos está costando en términos de muertes prematuras, estamos teniendo problemas con niños que mueren tempranamente por patologías neurológicas, muchas de estas prevenibles y las que no son prevenibles porque desafortunadamente no todas las son, con un manejo adecuado probablemente hubieran tenido un mejor desenlace y hacia eso ha enfocado este tipo de programas y este programa específicamente. La otra cosa y el otro problema es definitivamente la disabilidad y toda la incapacidad que nos genera la patología neurológica con el potencial daño humano que esto acarrea y esto es un problema mundial.
Y no solamente es un problema mundial, sino que los neurólogos pediatras seguimos siendo una especie rara. Y mucho más allá de esto, el cuidado neurocrítico es algo relativamente nuevo, no es mucho tiempo el que llevamos hablando de cuidado neurocrítico, a pesar que desde mucho tiempo, y probablemente muchos de los que estén acá hayan tenido que manejar o bien durante su medicina general, durante su residencia, pacientes neurocríticos, pero realmente el concepto de neurocrítico es relativamente nuevo y hemos venido creciendo, y lo que ha pasado y lo que vino pasando con esto es que desde muchos puntos gente se empezó a juntar y nos dimos cuenta que teníamos unas carencias globales muy grandes y que desafortunadamente todo este conocimiento que está por explotar, desafortunadamente no está llegando, no llega a sitios muy lejanos en los cuales se necesita realmente. Entonces esto es otra de las cosas que nos ha llevado a tratar de desarrollar esto, y mucha gente se empezó a juntar haciendo esto, y bajo la tutoría de la doctora Jennifer Muñoz, que no pudo estar hoy, pero fue como esa persona que trató de encajar todos esos grupos y conociendo mucha gente, junto a mucha gente, y es lo que estamos tratando de hacer ahora. Entonces decía que nosotros seguimos siendo un grupo muy raro, y a nivel mundial, en general la cantidad de neurólogos pediatras por niños es de 0,07 por 100.000. No, el ideal y el esperado es que sea 0,3 por 100.000 habitantes, es decir, no llegamos ni siquiera a cubrir el 1% de las necesidades a nivel mundial, y eso si lo cogemos de manera global. Pues nosotros tenemos países no le llamamos de bajos o intermedios recursos, sino recursos diversos, como pasa en Colombia, donde tenemos regiones que tienen unos recursos muy buenos, pero regiones muy apartadas se tienen muy mal acceso a esos recursos, y eso mismo pasa en el mundo. Pero más allá de eso, los países de muy bajos recursos no alcanzan ni a tenerle el 1 por 1000 de este requerimiento de neurólogos pediatras, y eso hace que en estos países el 73% de los países de bajos recursos no tengan acceso a un neurólogo pediatra que pueda ayudarlos en este tipo de problemas. Y en África, por ejemplo, con 1,4 casi billones de habitantes, no alcanzan a tener 350 neurólogos pediatras. Eso quiere decir que tenemos regiones muy apartadas en las cuales no existe una persona que se encargue de ayudar un poco a este tipo de población. Y mucho más allá de eso, si nosotros nos fijamos en la práctica del neurólogo pediatra normal de todos los días, el neurólogo pediatra no es esa persona que está en campo, que está atendiendo a ese niño que llegó con la patología neurocrítica aguda, sino que lo vemos mucho más atrás. Entonces queda una brecha gigante entre el niño que tiene una patología neurológica aguda hasta que finalmente lo alcanza a ver una persona que tiene algo de conocimiento sobre esto, o que tiene el conocimiento necesario para esto. Y esto es parte de esa necesidad del por qué surge en iniciativas como la que estoy presentando. Entonces, ¿qué es lo que buscamos y por qué se necesita esto? Y lo que estamos tratando de hacer es dar una aproximación multidisciplinaria que me genere un entrenamiento que sea basado en simulación, primero, para que tenga una aproximación práctica clara, y vaya específicamente diseñado a aquellas patologías neurológicas críticas que son las predominantes dentro de este escenario, y más allá de eso, que sea escalable. Es decir, no nos sirve de nada empezar a formar grupos pequeños de personas cuando tenemos continentes enteros, como nos pasa a nosotros, como pasa en África, que no tienen el acceso a eso. Entonces es procurar hacer una escalabilidad de este tipo de programas, y de este programa específicamente. Este es parte de nuestro grupo. Entonces, como se van a dar cuenta, tiene una participación colombiana muy grande, la doctora Jennifer Muñoz, que es la que viene organizando, pero muchas de esas personas han sido personas que desde los lugares en los que están y tratando de hacer un poco de medicina global, han ido a muchos lugares a tratar de crecer un poquito más el cuidado neurocrítico. La doctora Pardo también en Estados Unidos, y fíjense que tenemos afortunadamente una participación colombiana grandísima, la doctora Natalia Penagos, el doctor Rubén Lazo. Entonces, el grupo es muy nutrido, multidisciplinario, América, Estados Unidos, Latinoamérica y Colombia bastante. Entonces, este es el grupo base de lo que hemos venido haciendo. Entonces, la idea es dar este enfoque multidisciplinario para que la gente tenga la oportunidad de aprender desde su especialidad, desde su conocimiento y desde el desnivel donde se toma este niño, las capacidades necesarias para, con lo que tiene, tratar de sacar adelante y tener un mejor desenlace neurológico en este tipo de pacientes. Y la otra, pues, es tratar de hacer esto escalable, tratar de hacer esto equitativo para que la gente lo tenga, y especialmente en países de limitados recursos.
Una cosa que nos pasó cuando estábamos haciendo esto es que empezamos a compartirlo con gente en Estados Unidos, con gente en Europa, con gente en Asia, y entendimos que el problema no era solamente países de medianos y bajos recursos, sino que realmente, como les decía, hay sitios, como por ejemplo pasa en Estados Unidos, que tienen poblaciones inmensas sin que tengan un acceso a un personal que tenga el entrenamiento necesario para manejar a sus pacientes. Entonces esto pasó de ser una iniciativa específicamente diseñada para países como el nuestro, países como los países africanos, a ser una iniciativa más global, precisamente para tratar de tener una equidad en el acceso a los recursos. ¿Cómo se vino haciendo y qué es lo que hemos venido haciendo? Lo primero que tratamos de hacer en todas las reuniones que teníamos era mirar a ver cuáles eran las prioridades de aprendizaje, qué era lo que necesitábamos explicar, qué es lo que necesitábamos hacer que la gente entendiera, cuáles son esas patologías más prevalentes y con mayor impacto que teníamos que tratar. Después de eso, a establecer un foco y de qué secuencia íbamos a hacer, íbamos a realizar estas aproximaciones y cómo lo íbamos a enfocar, qué materiales teníamos que proveer, todo esto. Asimismo, cuáles serían las herramientas más adecuadas para que esto sea no solamente fácil de aprender, sino escalable. Asimismo, qué métodos de enseñanza íbamos a aplicar, de qué manera iba a ser la manera más adecuada para tratar de llenar este conocimiento. Y para esto, pues nos hemos amparado en personas con conocimiento en educación que nos han ayudado a elevar y a tener un mejor foco en lo que estábamos haciendo. Unos em, material educativo, que es la otra herramienta que nos sirve, porque no solamente, como les decía, esto es un concepto teórico, sino un concepto teórico práctico, que va y tiene que ir llegando a lugares específicos y a sitios específicos alejados y que podamos llegar sin tener que necesariamente estar allá, entrenar a esas personas y mucho más allá de eso, que se pueda entrenar a la persona que va a seguir entrenando. Esto no tiene ningún sentido si son pequeños, si son focos pequeños de personas eh, que no pueden distribuir esta información. Entonces lo que buscamos es a quién tenemos que entrenar para que siga haciendo entrenamiento y obviamente ir reevaluando qué estamos haciendo, qué estamos implementando, mirar en técnicas de implementación cómo se está haciendo y que definitivamente tengamos un impacto con todo lo que estamos buscando. Después de la discusión a lo que llegamos fue a 7 módulos. Empezamos con un examen neurológico que vimos que era algo muy importante. Ahí teníamos algo de disparidad con respecto a intensivistas, pero desde el punto de vista neurológico, realmente la herramienta más grande que tenemos para aproximarnos al paciente, especialmente en lugares con recursos limitados, es una evaluación neurológica y una evaluación neurológica específica del paciente crítico. Adicionalmente, estado epiléptico, enfermedades neuroinfecciosas, trauma cronocefálico, hipertensión endocraniana, enfermedad neuromuscular y ACV, que son con las patologías que determinamos más importantes, con más alta prevalencia, los que mayor impacto tendría educar. Y dentro de esto, pues tenemos 3 módulos que son teórico-prácticos, que es el módulo de estatus epiléptico, del módulo de trauma craneoencefálico y el módulo de ACV, que tienen ese entrenamiento específico desde el punto de vista práctico. ¿Qué estábamos buscando y qué busca y qué tiene el formato? Y ahorita a continuación vamos a ver con las doctoras ese tipo de formatos, unos objetivos de aprendizaje, una epidemiología, una definición, cómo se hace el manejo prehospitalario y cómo se hace el manejo escalonado dependiendo de los niveles. Una cosa que hicimos fue semaforizar cada uno de los niveles y poner un nivel 1, que es el nivel más básico, y qué herramientas y qué habilidades debe tener esta persona en el nivel más básico para atender a uno de los pacientes con las patologías que les puse. Asimismo, un nivel 2 hasta un nivel 3, que es el nivel más avanzado, y qué hacemos en esos hospitales más avanzados para tratar de manejar a estos pacientes. Pero claro, no nos sirve de nada si no llevamos esa secuencia donde el nivel 1 haga bien las cosas que tiene que hacer, lo pase al nivel 2 o lo pase al nivel 3 para que cada uno haga esto. Pero esto también teníamos que complementarlo con una cosa que es muy importante, porque tenemos que pensar en qué va a pasar más adelante con esos pacientes y si no tenemos un enfoque en el paciente y en la familia, de una educación adecuada en el paciente y la familia, vamos a perder muchas de estas cosas, como nos pasa frecuentemente cuando no tenemos seguimiento de los pacientes críticos, y es que se van y como la familia nunca estuvo involucrada en el proceso, no sabe qué es lo que sigue adelante. Asimismo, pues tener unos algoritmos claros que sean unos formatos que la persona pueda llevar y pueda tener en el bolsillo y hacer simplemente el algoritmo en la medida en que se encuentre en el nivel en el que tiene que desarrollar este algoritmo. Y también pues los escenarios de simulación, que son específicamente los de trauma craneoencefálico,
stroke y estatus epiléptico. ¿Qué cosas hicimos y cómo se desarrolla eso? Entonces tenemos unos módulos específicos que son unos cursos de cada uno de los temas en que la persona tiene autoaprendizaje, lee el tema. Posteriormente a eso tenemos una presentación que vamos a ver ahorita, algunas de las presentaciones que tenemos, que son presentaciones cortas de 15 minutos, que lo que hace es reforzar lo que ya se aprendió durante el módulo inicial de aprendizaje, y posteriormente una sesión de preguntas y respuestas. Esto nos da más o menos un tiempo de 2 horas, y después de esto pasamos al escenario de los ejercicios, son ejercicios de 40 minutos con casos de 20 minutos, y finalmente pues un debriefing que se hace 20 minutos después, un total de 2 horas. Esto más o menos tiene un tiempo de una mañana aproximadamente. Eso es lo que hacemos, y posteriormente lo que miramos es la reevaluación que hacemos y cómo se va a implementar esto en sitio. Esto es la línea de tiempo con la que hemos venido haciendo. Entonces, todo empezó primero con el desarrollo de los módulos, se hicieron los módulos, y no solamente lo hicimos nosotros, sino que cada una de las personas que ustedes vieron en las slides pasados, hacía su módulo, pero ese módulo iba revisado tanto por personas que estaban en África para ver si eso se adapta a lo que ellos tienen, así mismo para ver si nos funcionan las traducciones, si el lenguaje es claro para ellos, porque a veces uno cree que sí, pero resulta que no. Eso pasó a unos editores, y los editores han venido estableciendo pues la línea editorial sobre cómo se va a hacer para que finalmente quede un trabajo muy consolidado. La idea es tener un estudio piloto, que lo vamos a hacer este mes de julio en Barranquilla, y con base en el estudio piloto pues saber qué también y qué cosas podemos hacer y qué no podemos hacer. Ahora, ¿qué cosas nos hacen falta? Nos hacen falta específicamente remitir todo este programa a un sitio donde nos permita una plataforma de educación en línea, que nos va a ayudar mucho a hacer, pues a complementar lo que estamos haciendo. Nos falta, pues entonces ya estamos terminando en la revisión de comité, y la idea es que esto se tiene que estar revisando cada cierto tiempo, como pasa con el PAS, como pasa con el NLS, que se revisan, y esas revisiones pues nos van dando, y cada vez lo que buscamos es que más gente se vaya sumando. Esta simplemente lo que mostramos es la base de las personas que van a estar, y poco a poco van a haber más personas que van sumando y le vamos añadiendo al proyecto. Entonces, bueno, la otra cosa y es, bueno, ¿y qué vamos a hacer esto? ¿Cómo se va a cobrar o cómo se va a hacer? Esa fue una discusión que también tuvimos, y algo a lo que llegamos, que primero se tiene que llegar a todo el mundo, pero una cosa que sabemos es que cuando ese tipo de cosas se hacen gratis, pues a la gente no le interesa. Entonces, lo que basamos fue, dependiendo de la World Bank Organization, hacer unos para unos países y otros para otros, pero todo esto con el objetivo que es específicamente que sea asequible a todas las personas. Estábamos pensando $50, $20, algo que nos dé para mantener la plataforma, pero más allá de eso, para que se entienda el valor que esto puede tener. Y esto es básicamente. Ahora, ¿en qué estamos ahorita? Pues estamos ya en presentación como les estoy mostrando qué estamos haciendo, terminando y alistando para la prueba piloto que se va a hacer en Barranquilla próximamente. Esto es en cuanto a esa primera parte, y déjenme compartir esta pantalla. De todas formas, si hasta ahí tienen alguna pregunta, pues pueden irlas anotando y las vamos poniendo. Y quiero mostrarles uno de los módulos, que es el módulo de evaluación neurológica. Y la idea de evaluación neurológica, y esto lo vamos a ver ahorita con la doctora, es específicamente cuáles son los objetivos de esa evaluación neurológica y cómo la vamos a ir llevando para que la persona que recibe este paciente haga las cosas rápidamente. Y rápidamente es buscar específicamente una historia clínica rápida. Sabemos nosotros de neurología lo importante que es la historia clínica, y cómo esa historia clínica es la base para más adelante yo pararme en un examen neurológico, y con ese examen neurológico juntado con hitos de neurodesarrollo, y finalmente saber y tener una idea más o menos de qué es lo que está pasando con ese niño en términos de fisiopatología. Tenemos una alteración de sustancia blanca, de sustancia gris, pero específicamente por alteraciones de contenido de conciencia. Tenemos alteraciones en tallo cerebral o en brainstem en general, o tenemos alteraciones del sistema nervioso periférico, específicamente tratar de hacer esa localización que, junto con la historia clínica y con el examen neurológico, me dé un acercamiento a la fisiopatología. Obviamente algunas preguntas que son muy puntuales para todos, como pues cómo fue el parto, cómo fue el embarazo, qué complicaciones tiene, para mirar específicamente factores de riesgo, preguntas de neurodesarrollo para saber en qué estamos, y finalmente pues terminar con el examen neurológico, que es lo que se
con lo que termina a ser esa aproximación. Escalas específicas que las que todos tenemos, seguimos utilizando Glasgow, seguimos utilizando escalas de motoras muy sencillas y lo más enfocada posible para no desviar esa atención de lo que realmente importa, es la atención de ese paciente por una atención guiada por una aproximación neurológica clara. Evaluación de pares craneanos específicamente para entender qué está pasando con el tallo cerebral, que es muy importante en la valoración del paciente crítico. Y finalmente, evaluación sensitiva, que es el otro problema. Y eso es parte de lo que vamos a hacer desde el punto de vista de examen neurológico, simplemente como una revisión de qué manera vamos a seguir haciendo. Creo que no se proyectó, ¿cierto que no? Ok, bueno, no importa. Entonces, eso en cuanto a examen neurológico, y ahora pues quiero dejarlos con la doctora Lilia. La doctora Lilia Sofía Sánchez es neuróloga pediatra de la Universidad del Norte, el Hospital de la Universidad del Norte, y docente del programa de pediatría de la Universidad del Norte. Bueno, muchas gracias Juan por la presentación. Asconi, por supuesto, gracias por este espacio, por abrirnos la puerta. La verdad, teníamos muchas ganas de presentar este proyecto que le hemos puesto empeño tanto tiempo y sobre todo que ha sido una revisión muy meticulosa. Pero ya cristalizando de pronto todo esto que estaba hablando Juan, le vamos a mostrar la construcción y el formato que hemos tomado en los capítulos. Voy a compartir, por favor me confirman si ven mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Aún no, creo que está cargando. ¿No? ¿Nada? Nada. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, entonces, como decía Juan, venimos, la intención de generar y crear todo este formato es que todos los que estamos en el área de la salud, indistinto de en el punto donde estemos en un nivel básico, en un primer nivel o un tercer nivel, tengamos una aproximación muy clara, pero sobre todo sistemática de cómo abordar un paciente con una patología neurológica, porque todos sabemos que un paciente que llega a la urgencia con una enfermedad neurológica puede ser potencialmente grave. Entonces, aquí les traigo este ejemplo. Les muestro el capítulo de neuroinfección en pediatría. Todos seguimos con un derrotero, pues hay unos objetivos básicos que planteamos sobre el capítulo, hacemos unas definiciones precisas, pasamos por epidemiología, etcétera, y luego sí nos adentramos a propiamente el tema de la atención. Entonces, en este caso, como les decía Juan, hemos tenido unos autores principales, pero ha sido unos capítulos y un trabajo que ha sido revisado. Primero se hizo una revisión entre pares por otras especialidades, pero hemos tenido revisiones internacionales y tenemos todavía unos revisores que están, la última revisión que está pendiente, pues, pero ya está un producto significativamente depurado. Tenemos unos objetivos generales en el caso de la neuroinfección, plantear y establecer sistemáticamente cómo sería esta atención, siempre no perdiendo el foco, dependiendo de cuáles son los recursos disponibles y cuáles son esas habilidades y destrezas que tiene, esa competencia que tienen según ese nivel de atención, ese personal de salud que estaría ahí. Y fíjense que nos referimos personal de salud porque cuando nosotros hemos pensado y planteado el beta test que vamos a hacer próximamente en la ciudad de Barranquilla, no solamente vamos a incorporar a pediatras o vamos a incorporar a residentes, sino que vamos a incorporar médicos generales, vamos a incorporar enfermeras jefes, todas las personas que potencialmente podrían estar inmersas en esta situación. Después empezamos a generar, pues, a dar definiciones muy precisas de todas las patologías. Recordemos que hay varios capítulos y hay situaciones que son, o capítulos que son muy importantes porque pueden comportarse como una situación transversal, por ejemplo, examen neurológico, hipertensión endocraniana, pueden resultar en muchas de las otras patologías. Entonces, hacemos un repaso, damos definiciones muy claras, muy precisas, abordamos la epidemiología, tomamos definitivamente, como decía también Juan, en inicio queríamos o teníamos muchos temas en mente, pero depuramos tal vez los más importantes, aquellos que podrían generar un poco más de inseguridad o que resultaban ser un poco más complejos para el personal de salud, y finalmente pues
quedó los temas que en mi inicio se mencionaron. Después pasamos por los síntomas, signos, abordamos claramente pues la diferencia entre todos los grupos etarios. Este está hecho más para pacientes pediátricos, obviamente que el mundo neonatal requiere unas especificaciones y es diferente, entonces esto es más para pacientes pediátricos. Y luego empezamos el abordaje dependiendo del nivel de salud donde se encuentra el paciente. Entonces, hemos destinado o hemos definido 4 niveles de atención, pasando primero por cuidados básicos, teniendo en cuenta que esto no solamente está hecho para Colombia, es decir, no podemos decir que el paciente está en un nivel 1, un paso, nos cuidamos mucho de esa terminología, porque así como nosotros vamos a utilizar o vamos a intentar pues reproducir esto en Colombia, también va para toda Latinoamérica, incluso se quiere, ya hay un segundo grupo trabajando en África y hay personal de África también que se ha vinculado con nosotros. Entonces, ¿qué hacer si este paciente está a un nivel de salud muy, muy básico? ¿Cuál es? Entramos en ese ciclo de evaluar, intervenir y reevaluar. Entonces, en ese reevaluar ya definimos cuándo el paciente necesita un segundo nivel de atención que vendría siendo un primer nivel, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo ideal en esos términos según los recursos que podría tener? Un primer nivel, luego sigue un segundo nivel y finalmente el tercer nivel de atención, que generalmente es cuando el paciente ya se encuentra en una unidad de cuidado intensivo pediátrico, donde podemos estar viendo las complicaciones que se pueden presentar de manera temprana, de manera inmediata, de manera tardía. Y en un paciente no solamente desde el punto de vista por ejemplo, en el caso de neuroinfección infectológico, sino que todas las complicaciones que el paciente pueda hacer derivadas de esa patología principal, todas las herramientas que nosotros potencialmente podríamos tener en ese nivel y que podríamos usar y cuál es la mejor sensibilidad, la mejor especificidad para eso, para darle el mejor rendimiento a todos esos recursos que tenemos. Cada capítulo, según sea el tema, pues tiene unos apartados específicos. Por ejemplo, en el tema de neuroinfección tocamos la quimioprofilaxis, tocamos cuáles son esos cuidados de enfermería. Acuérdense que esto va dirigido no solamente para los médicos. Ingresamos también e incorporamos a los padres, cuáles son esos criterios de alta que pueden tener, cuáles son esos signos de alarma. Entonces, como ven, es una comunidad. Finalmente, aquí les voy a presentar esa semaforización que hemos construido. La idea, recuerden que una de las palabras claves para nosotros es que sea de una manera sistemática. Entonces, aquí lo vamos a ver mejor. Aquí lo vemos mejor. Entonces, el nivel básico de atención, puede ser un nivel prehospitalario, está semaforizado en verde. Luego sigue un nivel primario que vendría siendo en amarillo, cuando ese paciente es escalado a esa primera atención. Después sigue el nivel que para nosotros sería un segundo nivel, va a estar semaforizado con color naranja. Y el último nivel, que correspondería a la unidad de cuidado intensivo, correspondería al color rojo. Entonces aquí están, como les digo, siempre tener en mente ese ciclo de evaluar, intervenir y reevaluar, pensando que no se escape absolutamente nada de ese paciente, de cuál ha sido una evolución, que todas las personas que ingresen en esa atención comprendan cómo ha sido el ciclo y optimizar de la mejor manera esos recursos. Tenemos este checklist que es muy útil para utilizar en la cotidianidad, en la atención del paciente, pero si nosotros quisiéramos resumir lo que hemos hecho con este paciente, que sea una fácil consulta, que sea de fácil recordación, entonces también tenemos este algoritmo que va desde cuando sospechamos es cierta patología, X patología, y qué se debe hacer según el nivel de atención, entendiendo que siempre el verde va a corresponder a ese nivel más básico, luego pasamos al amarillo o primer nivel de atención y continúa según la complejidad del nivel donde nos encontremos. Entonces, básicamente así están construidos todos los capítulos. Obviamente hay unas diferencias dependiendo de cuál sea el tema a tratar, ¿no? Dependiendo de cuál sea la situación clínica o cuál sea pues, el tema así, pues, que estamos abordando. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, pues también para que la vayan anotando y al final de la presentación, pues con gusto la respondemos. Voy a dejar de compartir. Entonces, bueno, Sofi, muchísimas gracias.
que ahorita la doctora Ana Fuentes es médica general, médico de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, y aparte de eso es candidata a maestría en Business Administration, Master in Business Administration de la Universidad de Cambridge. Ana nos va a hablar un poquito sobre la forma en la que se ha construido el módulo de trauma craneoencefálico. Gracias, Ana. Gracias, Juan, gracias por esa presentación tan bonita. Nada más confírmenme que pueden ver mi presentación. Sí se ve. Excelente. Em, bueno, entonces justo creo que lo que me gustaría a Perdón mí un segundo, ¿será que es que me están pidiendo que si puedes ampliar la presentación porque se ve en pequeño? No sé si la puedes ampliar en grande. claro, se ve, supongo, en modo presentador, ¿no? En modo presentación, ajá. En modo presentador. Espera, un momentito. Listo. Eh, bueno, entonces creo que lo que me gustaría a mí recalcar es que la intención de estas presentaciones o en el momento que la gente que tome este curso va a ver estas presentaciones es cuando ya tuvieron acceso al capítulo, que es un capítulo escrito donde está toda la información detallada, clara y puntualmente con toda la información. Entonces, el objetivo de esta presentación es que les sirva como a modo repaso o a modo estudio previo a llegar a la simulación para que los conocimientos se cimenten como a largo plazo. Tomando eso en cuenta, este capítulo específicamente de trauma craneoencefálico tiene siempre, igual que todos los otros capítulos, el mismo esquema. Son desde los objetivos de aprendizaje, el impacto que va a tener, la definición de qué es un trauma craneoencefálico, cuál es la epidemiología a nivel mundial. Como dijimos, estos capítulos, aunque se hicieron de forma inicial para Latinoamérica, también probablemente haya un capítulo de África y finalmente dentro de Latinoamérica varía muchísimo la epidemiología, entonces por eso lo hicimos de forma global. Hablamos de etiología, fisiopatología y luego llegamos justamente a esta señalización a forma o a modo de semáforo con la intención de hacerlo no solo visual, pero muy práctico, tomando en cuenta que probablemente el profesional de la salud que va a tener acceso a esto no necesariamente es alguien que está en el área de pediatría. Entonces, pensando que tal vez es el médico urgenciólogo que le llegó el paciente pediátrico urgencias o que es el médico general que lo vio de primer contacto. Entonces, la idea es que sea muy práctico, que se pueda digamos, ver de forma rápida en la misma consulta si es necesario y que todo sea muy visual. Entonces de ahí sale no solo la división en primer, segundo y tercer nivel, sino también en los colores. Los objetivos, como los platicábamos, es muy general, educar no solo médicos, sino todo personal de salud. Por eso también hablamos de enfermería, hablamos de educación a los padres de familia, para lograr prevenir la lesión secundaria y que quede muy claro los pasos de tratamiento a todo profesional de salud que va a ver esta población específicamente. El impacto, hablamos un poquito de qué es TCE, cómo se clasifica, que tenemos leve, moderada y severa según la escala de Glasgow. A nivel mundial, cuál es la prevalencia. Tenemos también justamente lesión primaria y lesión secundaria de etiología y fisiopatología, que justo la intención de esto, entonces regreso, es recalcar la información que vimos escrita previo a tomar la simulación y el test que hay previo a ella y posterior a ella. Hablamos de cuidados básicos, igual que lo puso Sofi en su capítulo. Estos cuidados básicos, la intención es que se puedan hacer en todos los niveles, desde prehospitalario, los primeros respondientes que llegan a un momento donde esté el trauma, sea paramédicos o alguien más, que tengan el conocimiento necesario para poder intervenir de forma exitosa en estos casos. Hablamos de fisiopatología y presión intracraneal, como el mecanismo fisiopatológico detrás de esta patología se altera cuando hay un trauma, y luego regresamos justamente a el primer nivel, que la intención o como lo pensamos es este primer nivel se divide en primer nivel
sobre todo por los insumos que vamos a tener disponibles, pero también la idea es que tengamos como muy claro dónde tenemos que referir a un siguiente nivel de atención y en qué momento es importante saber referir a algo más. Entonces, estos son como los puntos claves de cada nivel. Hablamos del segundo nivel que construye encima del primero y el tercero encima del segundo. Entonces, la idea es que sea como este proceso escalonado. Hablamos de terapias de segunda línea que son específicamente muy relevantes en esta patología. Otras consideraciones que debemos de tener en cuenta con todos los pacientes hospitalizados, pero específicamente en esta patología. Regresamos a la importancia de enfermería y los puntos clave que deben de tener en cuenta cuando tienen un paciente con esta patología. La educación a los padres, como un médico de cualquier especialidad tiene la posibilidad de impactar en el cuidado posthospitalario de su paciente a través de la educación de los padres, en este caso específicamente y la población pediátrica. Y finalmente, creo que una de las joyas de este curso es tanto el checklist como el algoritmo. La idea es que este checklist y el algoritmo lo tengamos pegado en la sala de urgencias, lo tengamos en el consultorio, lo tengamos a la mano y aunque tal vez no es algo que veamos todos los días en nuestro centro particularmente, en el momento que llegue un paciente con esta patología, tomamos el checklist y la llenamos y vamos viendo en dónde vamos, qué se nos olvidó, qué no se nos olvidó, qué nos falta, en qué momento tengo que referir y que sirva a modo de recordatorio sobre todo en estos escenarios donde no son pacientes que vemos todos los días o no necesariamente son de nuestra especialidad. Entonces, este es una de las perlas de este curso y el algoritmo que hablamos otra vez, el semáforo, ¿no? Primero está verde, que es lo básico, amarillo primer nivel, naranja segundo nivel y el rojo que aquí queda la parte de tercer nivel, la terapia, indicaciones quirúrgicas, etcétera. Y finalmente, cuando terminamos con este capítulo, la intención es que las personas que tuvieron acceso a esta presentación inicien primero con un test previo a hacer la simulación, tomen la simulación y después de la simulación un test más. Entonces sí, bueno, creo que esto es todo de mi parte, Juan. Muchísimas gracias y para terminar con la última parte, los dejo con la doctora Natalia Penado. La doctora Natalia es neuróloga pediatra de la Universidad Nacional y es profesora de honor de la Universidad Nacional también. Y es la persona que ha sido la banderada del manejo del paciente con estatus epiléptico en la Fundación OMI. Y desde parte de ese conocimiento nos ha ayudado a seguir construyendo el capítulo específico de estatus epiléptico. Natalia, muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Ustedes me pueden decir si están viendo la presentación? Creo que ya, ahora sí. Sí, Sí. ahora sí. Ah, bueno. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a mis compañeras. Realmente quería compartirles un poquito también de cómo construimos el capítulo de estado epiléptico. Ustedes se darán cuenta que todos los capítulos que se construyeron tienen un esquema muy parecido, además para que sea muy fácil para la persona que lo está haciendo. Cada una de las enfermedades que incluimos, la incluimos por su importancia epidemiológica dentro de las enfermedades que vemos en el cuidado neurocrítico y particularmente esta porque pues tiene una alta mortalidad, un alto riesgo de deterioro neurológico y es una de las emergencias neurológicas más frecuentes que tenemos. En esta, como en muchas otras que incluimos dentro del programa, el factor modificable en el pronóstico es el tratamiento oportuno y por eso fue que se incluyeron los temas que se incluyeron. Particularmente en estado epiléptico, las oportunidades de mejora que vimos es que en general, en todo el mundo, el tratamiento pues está muy atrás de lo que son las guías de manejo. 70% de los niños no reciben las dosis de benzodiazepina como son. 43% de los niños reciben dosis de benzodiazepina después de 20 minutos. 70% reciben un medicamento de segunda línea después de 40 minutos, cuando ya ha pasado el tiempo de que el cerebro pueda estar bien y 90% no reciben las infusiones a tiempo. De hecho, pues en algunos estudios hemos visto que 9 de cada 10 médicos generales y pediatras consideran que tratar el estatus es difícil. Entonces, la idea de incluir este tema es poder aprovechar esta estructura que se creó en el programa
del currículo para que esas cosas cambien. Ustedes se dan cuenta que se construyó de la misma forma. Los objetivos pues van a ser este proceso educativo al personal de atención médica, particularmente el que primero se enfrenta a la patología. Y como ustedes se dieron cuenta, el esquema sigue como tres fases. Una fase que es la fase teórica, en la que nos enfrentamos a toda esa parte teórica, toda la parte de fisiopatología, definiciones y clasificación. Una segunda parte en la que ya entra la actuación, hacemos el diagnóstico de la condición y dividimos el tratamiento en primer, segundo, tercer nivel. Particularmente con el estatus, hay unas diferencias en el manejo, entonces incluimos aparte un apartado de tratamiento de estatus refractario y súper refractario, pero básicamente esta segunda parte sigue el esquema que han contado mis compañeras. Y finalmente la tercera parte en la que compartimos los datos que se deben dar de información al personal de enfermería, a los padres y en cuanto al pronóstico del estado epiléptico. Como contaron nuestras compañeras, todos los temas están semaforizados y todos los esquemas, algoritmos y checklists están hechos basados en una escala de colores que va a facilitar que la gente pueda ver y visualmente guiarse también en el tratamiento. Todos estos algoritmos van a estar apoyados por una serie de material audiovisual y visual que incluye tablas que están incluidas en cada fase del tratamiento y finalmente todos vamos a tener el checklist del que hablaban mis compañeros. Más que es muy grande para compartirlo y que se alcancen a ver las letricas. Finalmente, todo está construido para que al final de la sesión haya un abordaje teórico práctico y pueda haber una simulación en cuanto al tema de estatus también, que es uno de los que tiene simulación. No quería molestarlas con más. Eso es, Nata, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que están acá. Eso es lo que queríamos presentarles el día de hoy, parte de lo que hemos venido haciendo y la verdad ya estamos a nada en que estamos en este momento adicionalmente en los avales. Entonces tenemos aval de la Asociación Americana de Corazón que estamos buscando para stroke, que estamos tratando de acercarnos un poquitico más a la ILAE para que nos apoyen cada uno de sus capítulos en Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, específicamente para la de patología infecciosa, y es decir, para tener el aval que nos permita eh, pues sostener un poquitico más desde lo teórico este curso y vamos pues la verdad muy adelantados en eso. Y ya pues dejando los que tenían, yo quisiera abrir los micrófonos o las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta y sobre todo especialmente recomendaciones o input que ustedes nos puedan dar al respecto y pues ante nada muchísimas gracias. Quedó todo clarísimo. Bueno, y comentarles también pues que este es un proyecto que ha tenido una estricta revisión, no solo por neurólogos, sino como hemos venido diciendo, por muchas disciplinas que han hecho crecer muchísimo pues, el proyecto. Esperamos una muy buena acogida, por eso el tema del valor que decía Juan en inicio, realmente queremos que sea algo muy asequible para todo tipo de público. Es decir, para residentes, para médicos generales, porque cualquiera en cualquier escenario podría enfrentarse potencialmente a una patología, una urgencia neurológica. Y qué bueno que tenga una directriz clara y una directriz realmente sensata con esos recursos que yo tengo y qué puedo hacer. Entonces, en la medida que podamos preparar mejor al personal de salud, creo que vamos a obtener mejores resultados. Desafortunadamente, los neurólogos y los especialistas y subespecialistas están concentrados en las grandes ciudades, en ciudades capitales,
¿sí? Pero mientras tanto, ese paciente desde que está en la vereda, desde que está en el pueblo, hasta que llega a una ciudad principal puede pasar mucho tiempo. Entonces hay que ofrecerle lo mejor con los recursos que se tenga, hay que hacer lo mejor con lo que se tiene. Hay una cosa, entonces, aquí la doctora Cabarca me pregunta si, ¿a quién está abierto esto? ¿Es para todo público? Sí, realmente bien enfocado a personal de salud. Tenemos, la idea es que cada uno de estos niveles y la persona que lo reciba tenga, obviamente, la educación final completa, pero con un enfoque muy claro en el nivel de la persona que la persona está manejando. Entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 3, semáforo amarillo, semáforo verde, semáforo naranja, semáforo rojo, que nos va diciendo dependiendo de esa persona qué tiene que hacer. Aparte de eso, los módulos todos han sido revisados porque por enfermería, porque tiene una base de enfermería y es qué es lo que enfermería puede hacer. Y lo mismo, y en cuanto a estudiantes, de hecho el primer beta que vamos a hacer, el beta que vamos a hacer, lo vamos a hacer en Barranquilla con residentes y con estudiantes de la universidad. Eh, entonces, está abierto para eso. La idea es que este es un programa, este programa dura, la parte práctica dura 6 horas, que es una mañana completa, pero pues tiene un tiempo de aprendizaje, de autoaprendizaje, que es el tiempo que la persona lee el capítulo, que realmente es un capítulo conciso y muy claro, se prepara para recibir el curso. Tenemos unas pruebas pretest y la presentación. La presentación la dicta la persona que está dictando y la idea es que cada vez esto se entrene gente para que lo haga porque la idea es que sea universalizable, que podamos tenerlo en todas partes y eso es lo que hablábamos cuando decíamos estamos buscando que la gente de otros lugares lo haga. Entonces tenemos gente en África que la está corrigiendo, traducciones a francés, traducciones a portugués para tratar de que esto sea muy universal. Y como ustedes vieron, pues parte de las presentaciones estaba en inglés porque pues, es los dos idiomas en los que nos hemos basado, pero la idea es expandirlo todavía mucho más. Dice que hacer propuestas en el campo, por ejemplo, sí, claro, entonces la idea es entrenar al entrenador, que cada vez las personas vayan y hacer como hacen con el NLS. De hecho, la doctora Muñoz, que es como la que ha tratado de consolidar este grupo, de juntar los miembros internacionales, es la directora del NLS. Ese es como el PALS de neurología de adultos, para los que lo han hecho. Entonces, este es el NLS que se va a hacer y viene de la mano con Neurocritical Research Society, viene de la mano con el Pediatric Neurocritical Research Group, que son los dos grupos grandes que nos sustentan en esto que estamos. A eso, entonces hay que añadirle el de Infectious Disease, hay que añadirle el de la ILAE, que es el que estamos ahí tratando de presionar un poquito. De pronto alguien conozca algún presidente latinoamericano de ILAE que nos dé una manito. Entonces, pues esa es la idea de seguir escalando esto de esta manera. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenía para contarles. Estamos ahí, tienen nuestros correos, cualquier cosa, y en cuanto tengamos ese beta, pues la idea es seguirlo mostrando y seguirlo llevando a todos los sitios donde se pueda hacer para que esto se distribuya. Al final, los beneficiados vamos a ser nosotros, que vamos a tener probablemente menos secuelas neurológicas, que es la principal complicación que tiene el manejo de estos niños. Lo que decía, estos niños ya no fallecen, estos niños quedan es con grandes problemas neurológicos, que es lo que no queremos que se siga dando. Eso por ese lado. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Doctor Juan David, mil gracias y gracias al equipo de trabajo que tiene, porque sé que es un grupo grande, realmente es un sueño y es un sueño hecho, ya materializado, y pues vendrán excelentes ideas y como dice la doctora Lina Marcela Tavera, Juan Carlos Pérez es nuestro representante latinoamérico que va a ser para ILAE. Entonces es muy importante esas alianzas de un expresidente Asconi para poder empezar a trabajar en estas alianzas. Muchas gracias a todos, muy honrados del gran trabajo y tenemos muchas sorpresas para los 40 asistentes que están en este momento. Acá tenemos las mentes más rápidas, los que estuvieron muy pendientes a lo largo de todas las 4 presentaciones. Son preguntas muy sencillas, pero queremos felicitar a cada uno de los que participaron y que tienen interés en participar en nuestro Congreso Nacional de Neurología. Estamos rifando 4 inscripciones
para nuestro Congreso Nacional. Tenemos unas preguntas sencillas, simples, y la mente más rápida que responda en el chat nos va a ser el ganador. La primera pregunta: ¿cuál es la principal consecuencia del manejo inadecuado del paciente con patología neurológica crítica? Pensémoslo, respondan, todas las ideas son válidas. El doctor Juan David es nuestro jurado de rifas, juegos y espectáculos. El riesgo cognitivo, la doctora Margarita Alemán. Así es. Sí, señor. Doctora Margarita Alemán, por favor, su nombre completo, su correo electrónico, sus datos para ser contactada, su teléfono para ser contactada para su inscripción. Muchas gracias. María Luisa, muchas gracias. Segunda pregunta, y esto es un dato que lo dijo el doctor Juan David, es una pista. ¿Cuál es la disponibilidad global de neuropediatras? Vamos a dejarlo aproximado porque a veces eso no es tan fácil, los números. La Pero sí, vea que doctora sí. Ingrid. Felicitaciones, doctora Ingrid, nuestra hermosa médica de Universidad Nacional, una neuropsicóloga de la ciudad de Duitama. Muy merecido. Por favor, juro que no di ninguna pista más. Entonces, déjanos los datos. Bienvenida a nuestro congreso. Tercera pregunta: ¿cuál es la principal razón para crear un programa de educación en cuidado neurocrítico? Lo repitieron cada uno de los ponentes. ¿Por qué se creó este proyecto tan bonito? ¿Qué se les ocurre? Está difícil, entonces vamos a pasar a la siguiente. Pero la respuesta siempre, y esa la hablamos. Brindar educación personal asistencial, ahí está. Sí, señora, gracias, María El Luisa. problema es que no hay educación. Realmente el problema es que no hay educación en esto y es un hueco, un vacío que hay que llenar. Muchas gracias por participar, doctora María Luisa. Deje sus datos completos acá en el chat para ser contactada para su inscripción. Última pregunta. Gracias a todos por estar hasta esta hora. ¿Cuál es la principal falla en el tratamiento del estado epiléptico? La doctora Natalia Penago nos dio un alcance muy interesante desde su experiencia en este tema. La doctora Ingrid, que Las ya tiene la benzodiazepinas. inscripción. ¿Qué más se les ocurre? Gracias, doctora Ingrid. Pero sí le pegó, copien esa y péguenla. Muy bien. Dosis bajas de benzodiazepina, doctora Isabel Camacho. Muchas gracias. Una neuropediatra tenía que ganarse una inscripción. Por supuesto que sí. No reconocimiento temprano. Por supuesto. Si decimos no está en estado epiléptico, absolutamente. Muy amables. Por favor, deja tus datos completos para la inscripción. Agradecemos esta noche la participación de todos y sé que vamos a tener este grupo tan completo, tan único en otros escenarios y pues creando muchas ideas y apoyo a través de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Quiero agradecer de forma muy sentida a la doctora Fuentes para estar acá acompañándonos. Bienvenida a nuestro país y creo que tendremos unos espacios muy bonitos para ofrecerle, doctora Sofía. Muchas gracias, doctora Natalia Penagos. Gracias, doctor Juan David. Gracias por creer en este